Una tarde más en la Plaza Victoria. ¿Cómo estás, Lautaro ¿Cómo Volpe? andamos? ¿Todo bien? Martina Rojo, quien les habla, Agustina Gores del otro lado. Y le mandamos un saludo a nuestra compañera, Fanjana González. No está la Fanju hoy. Que en este episodio no nos va a estar acompañando, pero bueno, se va a sumar en las próximas tardes de la Plaza Victoria. Sí, sí. El último episodio estuvimos charlando sobre la Revolución de Mayo. Revolución de Mayo, sobre a quién le pertenecía, quiénes eran los autores, los intelectuales, etcétera. De quién, claro, era como una pregunta problematizadora, por así decirlo. Sí, como esta idea, ¿no? De quién son las revoluciones, quién las lleva adelante, qué participación tiene el pueblo, ¿no? Como todas estas cuestiones que está bueno charlar sobre esas instancias. Me acuerdo que una de las cosas que hablamos es que era un tema bastante presente cada vez que se habla de la historia argentina. La Revolución de Mayo es sustancial y siempre está presente, porque aparte, bueno, tiene fechas patrias y todo. Sí, totalmente. Y muchos próceres. Sí, y que es una fecha como difícil de entender muchas veces, ¿viste? Como sobre cuál es la importancia, porque no es la fecha de nuestra independencia, entonces... Claro, es un proceso también, ¿no? Es como quizás, claro, el comienzo de ese proceso independentista. Claro, pero por lo menos en la escuela es muchas veces difícil de explicar cuál es la importancia, digamos, porque no es una fecha como tan tangible, ¿viste? Claro, y había quedado pendiente uno de los temas que, entre los temas que van acercando los vecinos y las vecinas de la Plaza Victoria, que cualquiera puede aportar un tema, había quedado el primer gobierno peronista. Habían tirado como tema como para desarrollar en la próxima tarde que vendría a ser hoy. Primer peronismo, también quizás un tema que imagino que en las aulas vos como profesor de historia lo tenés que tocar. Sí, a mí ahora hace mucho que no me toca dar estos temas. Ese es un tema que se da sobre todo en cuarto año. Yo ahora estoy trabajando en los años más chicos, estoy trabajando en primero y en segundo, pero sí es un tema que se da siempre, digamos. Y que hay como muchísima tela para cortar, ¿no? Es como un tema que voy a decir, bueno, sobre todo pensando en el programa de hoy, ¿por dónde recortamos, viste? O sea, ¿qué es lo más importante? ¿En qué nos vamos a centrar? Pero sí. Es un proceso también súper amplio de la historia argentina, el primer peronismo, porque se lo puede abarcar desde distintos ángulos, como bien decías vos. Sí, totalmente. Cuando te tocó darlo en las clases, en las aulas, sí. ¿Qué sensación te generaba? ¿Antes tenías dudas de cómo afrontarlo también? Porque puede ser un tema polémico, hay grietas, o quizás después era más la inseguridad que tenías antes y después cuando lo empezabas a dar fluía más la conversación con los estudiantes. Sí, a mí me pasaba que... Cuando me tocó dar el primer peronismo, o sea, en el momento en el que trabajé, ¿no? En cuarto año, me tocaba trabajar en un contexto también en el cual a mí un poco me ponía nervioso el contexto, ¿no? Yo trabajaba en una escuela privada en la cual muchas veces había una cierta línea sobre los temas que uno podía y no podía tratar, ¿no? Hay bajada de línea. Hay bajada de línea, sí. Hay editorial. Sí. Muchas veces existía esto, como no de manera oficial, ¿no? Pero como que, bueno, vos tenés cuidado en los temas que tocás, en los temas que tratás, ¿no? Como si vas a hablar de socialismo, como tenés cuidado, sí. No vayas a adoctrinar. No vas a adoctrinar, claro, porque... Bueno, yo estoy contando esto, no sé si me voy a meter en quilombo, creo que no voy a dar... que mientras no tires nombres... mientras no tires nombres, claro. Un poquito de catarsis puede hacer. Pero sí, era un contexto, digamos, una escuela privada en la cual había una comisión de padres que tenía mucho peso, digamos, en las decisiones educativas, ¿no? Entonces, como que en ese momento... como que a mí un poco lo que me ponía más nervioso de hablar del primer peronismo, de la figura de Perón, era más eso, ¿no? Que el tema en sí. Después ibas a tener una comisión de padres en la puerta de tu casa, acosándote. Pero, literal, boludo, literal. Era como, sí, eso era heavy, ¿viste? Como que siempre era como una especie de presencia que estaba como por encima de los directores y que cada tanto, ¿viste? Te caía un comentario como, che, la comisión de padres dijo que tengas cuidado con lo que vas a hablar o con si hablas de este tema. Yo estaba como... Loco, pero es parte de la historia, hay que hablarlo, como que... Entonces, bueno, como que un poco mi nerviosismo iba más por ese lado que por el tema. Después los temas se dan, están los diseños curriculares, ¿no? De la provincia, uno los da, y son temas que siempre dan como para mucho debate con los estudiantes. Eso, lo bueno es que son temas que se dan como en los años más grandes, que los estudiantes participan mucho, que tienen sus puntos de vista, ¿no? Que empiezan a contrastar como datos con puntos de vista o con cosas que vienen, no sé, de los medios, desde las casas. Entonces yo creo que está bueno en ese... Claro, porque por ahí es un tema que sí se presta,
imagino, intuyo, decime vos si me equivoco, para debatir justamente, porque hay como más contenido dando vuelta tanto en redes como en los medios, más que la Revolución de Mayo, que quizás también retomando cosas que ya hemos charlado en programas pasados, justamente se vació mucho de contenido la Revolución de Mayo y quedó algo como más chato, ¿no? Sí, y mucho en esto que hablamos el otro día en cuanto a la construcción, ¿no?, de la historia oficial. Es como que hay ciertos acontecimientos que ya están establecidos como que son cosas buenas, por así decir, ¿no? Es como que, tipo, el 25 de mayo, fecha patria... Claro, no hay forma de estar en desacuerdo con No hay forma de estar en desacuerdo, ¿no? O sea, claro, es muy raro que alguien vaya a estar en desacuerdo con San Martín, por ejemplo. Es como que el 25 de mayo es nuestra fecha patria, es la primera, como el inicio, ¿no?, de la historia como nacional oficial. Entonces es raro que vaya a haber debates con respecto a ese tipo de temas. Después llegas a Rosas, por ejemplo, y ya empieza como esta cuestión, era un tirano, era bueno, era malo, que sí, que no. Con Perón... Te enfrentás a la pregunta, pero profe, entonces, ¿Rosas era bueno o era malo? Te empezás a enfrentar esas preguntas que no te pasa con un San Martín, por ejemplo. Sí, totalmente. Ahí va. Nosotros siempre desde la historia en las aulas tratamos de empezar como a quitar esos conceptos de si era bueno o si era malo. Hay un montón de memes sobre cómo los historiadores no podemos explicar las cosas sin decir esto era más complejo, es un proceso multicausal, es un proceso de rupturas y continuidades. Clásica de profesor de historia, clásica. Claro. Pero entonces, bueno, decimos, nunca va a haber alguien que sea como totalmente bueno, totalmente malo, ¿no es cierto? Como que las categorías para analizar la historia no son esas. Son quizás, estas cuestiones más de los procesos, más de cómo entendemos, de qué punto de vista analizamos, ¿no? Y esas son las cosas que tratamos, ¿no?, de empezar como a meter en el análisis en la escuela, como para que la discusión no sea Perón era bueno, Perón era malo, Rosas era bueno, como que, ese es más o menos el proceso, creo. Para esquivarle un poco también a esa comisión de padres que después te va a estar persiguiendo. Che, me voy a meter un quilombo, boludo. Mi primer fail. Como también estamos pensando y charlando de que en las aulas por ahí ya este tema del peronismo cuando se toca tiene un poquito más de condimento, un poquito más de picante, porque ya empiezan otro tipo de debates. Sí. También acompañado de esto hay como una serie de sentidos comunes en torno al peronismo o frases quizás que han estado circulando mucho, por lo menos en el último tiempo, ¿no? Creo que lo otro que decís es que no hay dudas, digamos, de que si bien esto ya había empezado con Rosas, ¿no?, pero no hay duda de que el primer gobierno de Perón es el parteaguas definitivo de nuestra historia nacional hasta ahora, digo. Entonces, en el sentido de que las consecuencias que tuvo fueron como muy transformadoras, fueron muy profundas, ¿no?, y que generó esto, como esta presencia como que tiene todo el tiempo el peronismo en la discusión como diaria, y que se va como tiñendo de estas frases que decís vos, estos sentidos comunes, ¿no? Esas cosas que empezamos a escuchar todo el tiempo, como que, estamos mal por los 70 años de peronismo. Claro. Fa. No es casual entonces que tenga estos condimentos este tema puntualmente. No, yo creo que son esos temas que siempre van a estar, ¿no?, y que van a generar debates en las aulas. Uno recurrente también que suele generar confusiones o también se presta para la charla es esta idea de que Perón era milico. Se repite mucho como, pero Perón era milico, como si fuera, primero como si fuera algo malo, ¿no? Claro, sí. Y después como si fuera algo oculto. Como que si alguien lo ocultaría que Perón era militar. Como que nadie sabía que era, como yo la tengo clara porque vos no sabés que Perón es milico. Che, te cuento, mirá que Perón era milico. Sí. Sí, pero Perón era militar, efectivamente. Efectivamente. Pero antes de meternos en la etapa militar de Perón, y quizás con todo lo que con lo que se podría empezar a divisar el origen del peronismo o la antesala, que es esa revolución del GO, ese golpe del GO, que también ya es algo debatible, Perón, en cierto punto podemos decir que era colega tuyo, colega también de nuestra compañera Fanyana. Soy colega de Perón, bro, lo voy a poner en el currículum. Sí, antes de decírtelo, tenemos un video donde el propio Perón se reconoce como profesor de historia. Mirá. Veámoslo, por favor. He sido profesor de historia, eso me obligó a estudiar la historia. Después la situación me llevó al conocimiento de la situación que el mundo vive. Y cuando uno conoce el pasado, que es la historia, y penetra el presente, que es la realidad, si intuitivamente está lanzado hacia el futuro, puede prever lo que no pueden prever, lo que carezcan, por lo menos de esos antecedentes.
Bueno, ahí está Perón, no solamente dice que era profesor de historia, sino que también da una interpretación interesante de la historia, ¿no? La clases de historia en la que era la Escuela Superior de Guerra, sí. Durante 6 años dio clases de historia Perón y también escribió varios libros que son de consulta y son libros bastante copados de historia, sobre todo vinculado al ejército, ¿no? Ajá. Pero es interesante esta interpretación que hace de la historia Perón, porque entiendo que de todas las cosas que podemos ir analizando de Perón y del primer peronismo, creo que tiene una lectura muy interesante de los tiempos que estaba viviendo en el marco quizás de algo muy fuerte que estaba pasando a nivel mundial, que era la Segunda Guerra, ¿no? Que era la Segunda Guerra, claro. Que de hecho fue como un tema que estuvo como muy presente en cómo se van conformando los grupos de política, los grupos políticos nacionales, ¿no? Los grupos de influencia también. Claro, nos referimos a la Segunda Guerra Mundial, porque cuando llega Perón con este grupo de oficiales, el Grupo de Oficiales Unidos, está en contexto de la década infame, está terminando la década infame, claro. Está también quizás los últimos años de esta Segunda Guerra Mundial. Che, perdón que te corto. Ese es otro comentario que me tiran todo el tiempo. Tengo un video sobre la década infame que tengo como 60 comentarios diciendo la década infame es la de los cucas, la de los K, la de... Ese es otro, ¿viste? Bueno, hablando del hate. Claro, historiográficamente habrá gente que defenderá la década infame. Sí, totalmente. Lo que hay que saber es que década infame es como el nombre que se le da como desde la historiografía a este periodo que comienza con el golpe del 30 y que va hasta el golpe del GO en el 43. Claro, claro, está casi una década. Es una... Sí, son 13 años. Claro. Sí. Meses más, meses menos. Que se caracteriza, no nos vamos a meter a detallar la década infame. No, porque es tema para otro programa. Pero puntualmente uno de los rasgos más comunes es el fraude electoral, ¿no? Claro, totalmente. Es como el retorno de ese fraude electoral que había sido tan característico de la época de la generación del 80, ¿no? Del gobierno del Partido Autonomista Nacional y que, bueno, se mantenía en el poder a través del fraude electoral. Claro, y a ese proceso político es el que el GO empieza a organizarse medio como una especie de logia secreta, ¿no? Sí, el GO es que, para quienes no sepan, el GO se cree que la sigla es Grupo de Oficiales Unidos, no está como totalmente seguro que esa sea la sigla, pero eso es lo que muchos historiadores piensan. Es una logia como militar medio secreta que se forma en el 43, compuesta por 12 coroneles. ¿Coroneles eran todos? Puede ser que me equivoque en el dato. Teniente coronel. Sí, tenientes coronel. Bueno, 12 oficiales del ejército que quizás no tenían mando de tropa directo, pero que sí eran como personas que tenían como bastante influencia en el ejército, dentro de los cuales estaba Perón, ¿cierto? Ellos hacen como un golpe de estado en el 43, antes de las elecciones del 43, porque se descreía un poco de lo que iba a pasar en las elecciones, pensando en el fraude, y bueno, y había una figura problemática ahí, que era quien todos sabían que gracias al fraude iba a ganar las elecciones, que era Patrón Costas. Robustiano Patrón Costas. Robustiano. Claro, qué buen nombre, Robustiano. Sí, estaba gobernando Castillo, Ramón Castillo. Gobernaba Castillo, ajá. Y tenía medio cocinada ya la próxima elección para que ganara Robustiano Patrón Costas, que era un empresario bastante referente, ¿no? De lo que era la oligarquía de Salta, si no me equivoco. De Salta, ajá. Sí. Y que, bueno, lo que unía como a estos oficiales del GO era como esta preocupación ante el fraude, pero más que ante el fraude, ante la seguridad de que pudiera ganar Patrón Costas, porque, como decimos, el contexto internacional tenía mucho peso ahora y se sabía que Patrón Costas iba a romper relaciones con el eje, el bando, ¿no? De Alemania, Italia y Japón en la Segunda Guerra Mundial, y estos oficiales del GO querían defender la neutralidad, que ha sido la posición histórica que ha tenido Argentina ante cualquier conflicto internacional, ¿no? Tipo, se están agarrando los tiros en Europa, yo me quedo neutral, te vendo a vos, le vendo al otro. Esa ha sido la posición histórica argentina ante los conflictos internacionales. ¿Querés trigo, loco? ¿Querés trigo? Che, ¿tenés hambre? Sí, claro. ¿Te interesa? En ese contexto internacional, parecería ser que entonces estaba cocinada la elección de Patrón Costas, el GO aparece, pero esto de Patrón Costas sí, Patrón Costas no, más allá de que había una diferencia política con este político y empresario, también puntualmente lo que decís vos, o sea, el Grupo de Oficiales Unidos entra a materializar esa disputa para oponerse al cambio de paradigma frente a la Segunda Guerra Mundial, o sea, no querían perder la neutralidad. En ese contexto,
es en el que, retomando un poco el primer video que acabamos de ver de Perón como profesor de historia y valorizando la historia con esta capacidad de prever el futuro, es en el que una de las ideas centrales de Perón es el desarrollo de la tercera posición. Totalmente. Sí, que eso nos lleva también a otra de las frases, digamos, que son como muy escuchadas sobre Perón, y es que era comunista. Y que era nazi. Y que era nazi, al mismo tiempo era comunista y era nazi, boludo, es como... Claro, o sea, pará, es comunista o es nazi, pero bueno, se dicen las dos frases y esto, justamente en esta capacidad de prever el futuro, claro, está viendo Perón, antes de que ocurra, lo que después vendría a ser la Guerra Fría, o sea, que es la disputa entre el imperialismo yanqui y el comunismo. Sí, que en realidad el peronismo después también, una vez que ya se constituye como movimiento nacional, ¿no? Que ya llega al poder, va a tener como muy en claro la oposición a los imperialismos de cualquier tipo, digamos, ¿no? Como esta tercera posición va a surgir, digamos, como una idea de empoderar, por así decir, a los países que no estaban alineados ni con el imperialismo yanqui ni con el imperialismo soviético, y de intentar defender los intereses nacionales y la autodeterminación de los pueblos frente a estos avances, ¿no? que se venían construyendo desde estos bloques así como masivos, ¿no? Claro, todo el desarrollo teórico, por así decirlo, de la tercera posición también viene a reforzar que realmente cuando el GO entra con el golpe, sí, estaban defendiendo la neutralidad de verdad, porque por ahí como que no se le creía, como que decían, porque muchos creían que en realidad eran pro-nazi. Claro, sí, pero en realidad, digamos... después tampoco hubo como un acercamiento no oficial hacia... que lo claro, corroborara. Por eso digo que después cuando se empieza a desarrollar esta idea de la tercera posición, sí, lo que hace es reforzar esa idea de neutralidad y quizás de poner el foco en los intereses nacionales. Sí, totalmente. Porque de hecho, otro de los intereses como fuertes que tenía el GO era el interés por la industrialización, que ha sido como, digamos, como históricamente el problema que ha tenido nuestro país. El tema de la falta de industrialización o de cómo los intentos de industrialización se han ido cortando, ¿no? Por distintas políticas neoliberales. Entonces, como que estos oficiales del GO estaban unidos por esa neutralidad frente a estos conflictos y como por decir, bueno, mira, hay que ponerle como pilas a la industrialización. Bueno, el GO entra básicamente a hacer un golpe de Estado. Básicamente. Y piden las elecciones que se iban a desarrollar, que como decíamos, en un contexto de fraude electoral. Sí. O sea, no había una participación ciudadana que cada uno, como conocemos, puede ir y votar al que quiera, al que le parezca el mejor candidato. Totalmente. Y si existía, también existían como otros mecanismos de fraude, ¿no? Las urnas de doble fondo, etcétera, etcétera. Todos esos mecanismos que se utilizaban en esa época. En este contexto, después que son más o menos 2-3 años que está el GO como en un gobierno de facto, por así decirlo. Claro. Se van sucediendo los presidentes. Sí, se van sucediendo los presidentes. Y Perón va retomando mucho poder en la Secretaría de Trabajo. Claro, que en realidad ahí lo que se vuelve como importante con respecto al peronismo es cómo Perón va posicionándose en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Incluso después él llegó a ser vicepresidente de este gobierno. Pero lo importante es cómo él empieza a construir su relación con las masas, ¿no? Y su relación con el movimiento obrero, que en principio tampoco fue como tan fácil para él. El movimiento obrero también desconfiaba de Perón y él, a partir de una cierta actitud medio benefactora hacia el movimiento obrero, empieza a construir esa relación con las masas. Que hay que decir también que tampoco es que todo el tiempo la relación con las masas obreras fue buena, ¿no? También hubo momentos como de decir, bueno, mira, damos vuelta atrás, hubo como algunos momentos en los cuales la relación estuvo un poco más tensa, pero lo importante es cómo él empieza a construir esa relación y empieza a construir su personalismo hacia, como en camino hacia lo que va a ser después del 17 de octubre, que va a ser como ya la irrupción del movimiento obrero como peronista, digamos. Totalmente, retomando un poco esto que decías vos, tampoco es casual la desconfianza del pueblo trabajador, ¿no? Digo, si venías de 13 años de década infame que no te tiraban ni medio centro. Totalmente, sí. Estaba bien que desconfiaran un poco, ¿no? De los militares que estaban tomando el poder. Sí, totalmente. Perón era milico, sí, era militar. Perón era milico. Es medio despectivo lo de milico, quizás, pero bueno, era militar. El chabón se formó en las Fuerzas Armadas y, como recién decíamos, una de esas frases que suele... Creo que, perdón, que te interrumpo, ¿no? Pero, creo que esta frase un poco se relaciona también con cómo se ha construido el sentido con respecto a las posturas como más peronistas con respecto al último golpe de Estado, ¿no? Como que yo he escuchado esa frase que vos decís. Desde la izquierda, por así decirlo.
No, yo digo desde la derecha, como una especie de chicana, tipo, che, bueno, ustedes se quejan de los militares del 76, pero Perón era milico. Yo lo he escuchado como en ese contexto, ¿no? Claro. Pero lo que hay que tener en cuenta es que, está bien, Perón era milico, no es ilegal ser, ¿no es cierto?, ser del ejército, no está mal per se. Pero él siempre que ocupó la presidencia lo hizo de manera democrática, a través del voto, ¿no? O sea, él llegó a ser presidente gracias a unas elecciones con un partido político, como en reglas democráticas. Entonces, Exacto. digamos, el hecho de que haya sido parte del ejército no quiere decir per se que haya sido un dictador. Claro, son 3 o 4 años del GO en el poder, del gobierno de facto, y después se organizan las elecciones libres donde participa Perón con Quijano en el Partido Laborista. Claro. Y se enfrentan a la Unión Democrática, que era como un rejunte de todos los partidos tradicionales que estaban en la Argentina, ¿no? Estaba el Partido Socialista, el Partido Comunista. Estaba la parte del radicalismo que no estaba con Perón. El radicalismo había tenido una... Antipersonalista, los radicales antipersonalistas. Claro, los antipersonalistas, porque una parte del radicalismo, que era lo que se conocía como la UCR, Junta Renovadora, se habían aliado, ¿no?, con Perón para ganar las elecciones. O sea, no para ganar, pero digo, se habían aliado con lo que era el movimiento de Perón. Que vendrían a ser los radicales irigoyenistas, por así decirlo, yéndonos un poco más para atrás a la historia. Otra de las frases, como recién mencionábamos un poco al pasar, es lo de que, bueno, esto que comentabas vos, que Perón era comunista, que Perón era nazi. Ya Perón en el gobierno empieza a desarrollar esta teoría de la tercera posición. La tercera posición, totalmente. Que no es tampoco algo completamente original de propio Perón. Hay como otras corrientes también que desarrollan esta idea, pero escuchemos antes de seguir charlando sobre esto, qué decía Perón sobre la tercera... ¿Qué decía el propio Perón? Porque además... El video de recién no lo escuchamos nosotros, no sé si vos lo escuchaste. No, yo no lo escuché, no sé si le se habrá podemos escuchado. poner el audio, así lo escuchamos a Juan Perón, pero... hablando sobre la tercera posición, sí, que como te decía, empieza... En este periodo, antes de que venga todo lo que fue después, en el tiempo, la Guerra Fría, ya Perón empieza a leer un poco el mundo que se viene, ¿no? Sí, y perdón que te interrumpo, o sea, antes de que veamos el video, sí. Está bueno en estas cuestiones de empezar como a desarmar estos sentidos comunes, escuchar, ¿no?, a Perón, digo, si vamos a hablar como escuchar cuáles eran sus palabras, cuál era su visión de la realidad, ¿no es cierto? Porque... El famoso ir a las fuentes, ¿no? Coincido porque está muy en debate Perón, pero poco se escucha o se lee a Perón, ¿no? Totalmente. A ver qué decía Perón. En aquel entonces nadie o muy pocos pensaban en esa evolución, pero la hemos presenciado. Yo miro hoy el mundo de hoy tal cual lo imaginé hace 25 años y no lo veo diferente. Es decir, que el proceso social lanzado por el mundo ya antes de la guerra, al terminar la guerra se lanzó aceleradamente y eso es lo que ha cubierto al mundo. Hace 25 años yo en Argentina lancé por primera vez la idea de una tercera posición tan distante de uno como de otro de los imperialismos. Y hoy las 2 terceras partes del mundo está colocada en esta tercera posición. Bueno, de ahí surge la frase emblemática ni yanquis ni marxistas, peronistas. Claro, totalmente. Sí, perdón que te interrumpo, digo, Perón ahí hablaba de esta conformación del mundo de plena Guerra Fría, en la cual básicamente todos los países empiezan a dividir como en 2 bloques, ¿no?, enfrentados, el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos y el bloque como socialista liderado por la Unión Soviética. Exacto. Hay otro video también de Perón, en esta ocasión un poco más efusivo, ya en la plaza, y también hablando sobre la tercera posición. La podemos ver, dale. Hace años que vengo condenando por igual los abusos del comunismo y los abusos del capitalismo. A medida que ellos avanzan en sus luchas con sus mismos errores, el hombre del mundo se va dando cuenta que ninguno de los dos traerá la solución ni la paz que la humanidad anhela. Por eso, los hombres honrados de todos los pueblos se suman a nuestra tercera posición. Bueno, qué loco, ¿no? Que desde los inicios, ¿no? Desde el protoperonismo y ya cuando empieza a dar sus primeros pasos
dio demasiadas señales de hacia dónde quería ir que vaya su movimiento, ¿no? Con esto la tercera posición, para que hasta el día de hoy se lo siga tratando con estas frases que estamos poniendo sobre la mesa, de que era comunista o que era nazi, o después también lo podemos analizar desde las categorías de derecha o de izquierda, que creo que hasta el día de hoy siguen generando confusión al tratar de comprender algunos fenómenos de la realidad nacional. Sí, totalmente. De hecho, bueno, el tema de las categorías de izquierda y derecha es que son categorías que vienen quizás de un contexto que no es el nuestro, ¿no? Y que justamente con la irrupción de Perón como que hacen que esas fronteras se empiecen como a, no sé, como a hacer como confuso el hecho de aplicar las categorías de izquierda o de derecha a la realidad nacional. Sabes que el otro día me pasó que yo tengo un amigo, Beto, te mando un saludo, mi amigo Beto, con quien suelo tener muchas discusiones con respecto a estos temas de política, ¿no? y de ideología. Él, yo considero que en general sabe mucho más que yo de muchas cosas, aunque nuestras posturas suelen estar no encontradas. Y el otro día charlábamos de esto a raíz de Rebord. Nos estábamos charlando y él me decía que Rebord es como un representante de la derecha. Yo le decía que para mí no sé cuál es tu opinión. Para mí, yo no lo entiendo como un tipo de derecha, porque yo entiendo las derechas como movimientos que suelen restringir derechos, ¿no? Entonces, yo no sé si esa es la prédica de él. Vos no sé qué te parece. Sí, entiendo que un poco lo que genera confusiones es querer encasillar a cosas que pasan en nuestro país desde las derechas o de las izquierdas. O sea, en un caso muy micro, como lo que puede llegar a ser el caso de un fenómeno mediático, como el caso de Tomás Rebord. Claro, que entendemos que es polémico muchas veces, que genera polémica, ¿no? Más allá de eso, entiendo que también a la política y a cosas más grandes también se lo trata de encasillar. ¿Esto es de derecha o esto es de izquierda? Claro. Y como que es como tratar de meter el sombrero en una cabeza que no entra, ¿no? Claro, y bueno, eso era lo que hablábamos, ¿no? En este debate, y él me decía, pero yo le decía, pero entonces como definamos qué es la izquierda y qué es la derecha, ¿no? Porque si a cualquier cosa le vamos a decir izquierda o le vamos a decir derecha, como que las definiciones quizás no están claras. Claro, pero él sigue insistiendo en querer usar esas categorías. Claro, es más, de hecho él me decía que yo, por decir eso, era yo de derecha, por decir, a ver, pensemos las categorías, ¿no? Que venga Beto un día a la plaza. Beto, te invitamos. Que venga Beto a la plaza. Yo lo dije y sonó re chicana, ¿no? Pero te invitamos como de verdad, porque yo entiendo que Beto sabe mucho más que yo de muchas cosas. Y está buenísimo como contrastar, ¿no? Él en general habla desde como de un punto más de izquierda, ¿no? Y bueno, entiendo esto, que a veces, quizás para mí, la única categoría que es como inamovible es justamente el punto de vista de la izquierda entendida como izquierda, ¿no? Como la izquierda socialista, trotskista, leninista. Como que es el único, como quizás la única categoría como inamovible que tenemos hoy en día, porque después el resto es una especie de espectro. Incluso Perón decía que al ser un movimiento tan amplio, había como cabida para distintas ideologías, digamos. Total. La idea era de Perón, en ese sentido, era como construir una comunidad organizada en la cual nos pudiéramos como decir, como comulgar en cuanto a los intereses nacionales sin tener que como generar tanto conflicto de clase y tanta lucha de clase. De hecho, una de las fuentes de su pensamiento era la doctrina social de la Iglesia, que se basa con esta cuestión de la solidaridad, etcétera, pero que la Iglesia la lanza como para luchar contra el comunismo. Entonces no podemos decir que Perón era comunista. Claro. En el marco de todas estas charlas que estamos teniendo, otra de las frases entonces que dan vuelta, ¿no? Como que Perón era comunista, que Perón era nazista, quedan como medio desancladas cuando empezamos a escuchar o a leer a Perón con todo este desarrollo que se cansó, ¿no? de profundizar la idea de la tercera posición. El gobierno peronista, cuando empieza a dar sus primeros pasos, tiene algo puntual que es como quizás un hito que es de fundación antes de ganar las elecciones. Ajá. Que es el 17 de octubre. Sí. Que me hace acordar a quizás cuando empezamos a hablar ahora, cuando el programa anterior, a la Revolución de Mayo. Ajá. ¿Te acordás cuando mencionábamos a esto de que al cabildo no entraban todos? Sí. Y ni siquiera al cabildo, sino a la plaza. A la plaza. Sí, en la Revolución de Mayo el acceso a la plaza ese día estaba vedado para quienes se sabía que estaban a favor de lo que se estaba debatiendo en el cabildo, digamos. Claro. El 17 de octubre siento que es un poco la contracara de esa plaza para pocos, sí, donde se copa la parada de una plaza de Mayo con gente que venía de los conurbanos, ¿no?
claro, de la periferia. De la periferia de los arrabales, podríamos decir, ¿no? Como esa plaza que era como tan coqueta en el centro de la ciudad, construida a imagen de los europeos, se llena de repente de los cabecitas negras, claro. Zoológico. Los cabecitas negras que metían los pies en la fuente, ¿no es cierto? Que bueno, que de repente para las clases como más encumbradas fue como un escándalo eso, o sea, como cómo la Plaza de Mayo va a estar como colmada de esta gente. Y el sentido es que la gente justamente lo hizo por eso, porque veían que con Perón habían empezado a tener un principio de empoderamiento como clase que les permitía acceder a cosas que antes no tenían acceso y que estaban vedadas incluso como ciudadanos. Entonces yo creo que está bueno en ese sentido. En este marco de cuando sale el tema que propuso, no sé si fue un vecino o una vecina de la plaza, hablar sobre el primer gobierno peronista, lo agarramos del lado principalmente de que fue un gobierno popular, o sea que tuvo mucha presencia del pueblo, que hasta el momento no tenía acceso al poder. En este marco queríamos hacerlo dialogar, como solemos hacer en las tardes acá en la Plaza Victoria, con el presente. En un presente donde tenemos a un gobierno liderado por Javier Milei, que quizás uno de los eslogans de campaña que más utilizó fue el tema de la casta, ¿no? De combatir a una casta. Y quizás vinculándolo, haciéndolo dialogar con el presente al peronismo, es un gobierno que modificó una estructura, no sé si de casta, lo tiro sobre la mesa como para hablar, o de oligarquía quizás, o si los dos conceptos se empiezan a encontrar o a dialogar, pero sí había una estructura de país privilegiada, de élite. Bien. Hablábamos de la década infame gobernando, o las experiencias anteriores de lo que fue el Partido Autonomista Nacional. El peronismo empieza a ser como una experiencia concreta en la realidad, que empieza a modificar esas estructuras y a democratizar el acceso a un montón de cosas que antes para el pueblo estaba completamente vedada. Antes de empezar a debatir sobre esto, escuchamos un ratito a Javier Milei en un cierre de campaña de hace poco, el año pasado. Ok. No, vos me ponés bien Milei, boludo, después la paso. Les pedí que rugieran fuerte, que hicieran escuchar el grito de la libertad. Y vaya que lo lograron, porque la casta política toda está cagada. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la libertad? La casta política que no es la que está atrás de él, porque se beneficia mucho con el modelo actual. Porque solo progresaron ellos y nosotros vivimos cada vez peor pese a que cada día trabajamos más. Bueno, ahí como que fue como marcaron puntualmente un enemigo, ¿no? En la campaña, que era la casta, ¿no? La casta política. La casta política. Un concepto que lo podemos divisar en la historia argentina como el concepto de casta. ¿Vos cómo entendés la casta, digamos? O sea, el concepto, no hablemos ahora de la casta política, sino para vos, ¿qué es la casta? Claro, sí, porque creo que la casta puede tener una argumentación académica, por así decirlo, que creo que no es a la que se refiere Milei. Porque la casta entiendo que está más ligada a una cuestión de linaje, ¿no? Una cuestión de apellido. Sí, cuando hablamos de casta, en realidad estamos hablando como de grupos cerrados, ¿no? Que tienen como alguna relación de parentesco o de proximidad entre sí. O, por ejemplo, en sociedades como la sociedad de la India, que tiene una sociedad de castas, de grupos que tienen como unas ciertos o privilegios, y son las castas como más de arriba, o de ausencia de derechos, por así decir, son las castas más de abajo, ¿no? Pero yo creo que podemos definir el concepto de casta como un grupo cerrado que tiene ciertas características internas, ¿no? En este caso, bueno, yo entiendo que su concepto de casta hace referencia a los funcionarios públicos, podríamos decir. Sí, yo creo que habría que hablar con puntualmente a alguien referente de los libertarios, ¿no? Pero claro, parece que se entiende que a lo que se refiere a la casta, con esto que utilizaron tanto en la campaña, es a desprestigiar supuestamente como a un sector burócrata del Estado, claro, hasta como esta idea del que está atornillado en un puesto del Estado, claro, o que a los famosos kiosquitos, al que vive de la nuestra. La idea de la casta sí, también está presente, quizás, pero a eso lo empezamos a dialogar ahora en la mesa, con lo que empezó a decir Perón cuando enfrenta un ellos y un nosotros también, pero en vez de decir casta habla de oligarquía. Tenemos un video de Perón. ¿Sabes qué? Perdón, me resulta interesante esto que decís, porque el otro día estaba escuchando un podcast, que creo que lo comentamos en un programa anterior. Puede ser. De Chantal Mouffe, que es una autora que habla de ella se dedica al estudio de los populismos, y decía que esta cuestión de... ya de por sí el término populismo ya de por sí tiene una connotación muy negativa, pero es una categoría que podemos utilizar para referirnos a una manera específica de hacer política, ¿no?
y que Milei la usa mucho también, pero que él encuadra muy bien en cuanto a la manera de populista, ¿no? de hacer política. Digo, eso es algo que él tiene, que Perón tenía, esto de construir el nosotros y el ellos, ¿no? Bueno, escuchamos lo que decía Perón de quiénes eran los enemigos de la patria para Perón. ¿Cuáles eran los grandes enemigos de la patria en aquella época? Pues, los grandes enemigos de la patria son los grandes enemigos del pueblo, porque yo considero la patria a nuestros hermanos argentinos, no a las vacas, ni a las casas, ni a los campos. Y los que sean enemigos de ese pueblo son los principales enemigos. Nosotros el enemigo del pueblo argentino, y en consecuencia de la Argentina, que la oligarquía que lo ha sometido, coaligada con un imperialismo exporáneo que le ha prestado el apoyo y que ha sido el sostén de esa oligarquía por muchos años, hasta que el pueblo abrió los ojos. Bueno, ahí Perón se sube al ring a un enemigo concreto que es la oligarquía, que vendría a ser este sector privilegiado, ¿no? Sí, la oligarquía es ese sector de pequeñas, digamos, no de pequeñas, de pocas familias, ¿no? Claro, pocas y grandes familias. Pocas y grandes familias, claro, que manejan, digamos, que históricamente en general han manejado como la producción de la agricultura en nuestro país, que han manejado las grandes estancias, los grandes campos, y que en general, bueno, tienen sus intereses, ¿no? Por encima de otros intereses más populares. Que fueron los que básicamente estructuraron al país. Desde eran la conformación del Estado Nacional estuvo en la manija, la tuvo la oligarquía argentina. Sí, totalmente, pero esa oligarquía venía desde mucho antes. Digamos, yo creo que podía venir desde la primera ley de enfiteusi de Rivadavia, ponerle como en el 1825. Pero es una oligarquía que está al poder y que gobierna mediante el empréstito, que gobierna mediante el modelo agroexportador y la idea de que tener un país granja. Sí, totalmente. Un país para pocos. El primer peronismo empieza a querer romper esas estructuras y a modificarlas. Sí. Garantizando el acceso más de las mayorías. Sí, porque el peronismo también va a tener otra visión con respecto a cómo se tiene que manejar la propiedad privada, ¿no? Si bien, esto que decíamos recién, por ejemplo, para quienes dicen que Perón era comunista, hay que saber que el comunismo es un sistema que se basa en la propiedad colectiva de los medios de producción. Claro. Perón nunca estuvo en contra de la propiedad privada, pero sí él pensaba que esa propiedad privada tenía que estar limitada por una cierta función social de la propiedad. Entonces ahí es donde se empieza a enfrentar a estas oligarquías que tenían una propiedad inmensa de tierras y de medios de producción y que sacaban su ganancia, obviamente, o sea, su enorme ganancia de esto. Y a empezar a decir, bueno, esta riqueza que entra al país, hagamos una redistribución, ¿no es cierto? Que llegue a las clases trabajadoras, que llegue a los sectores medios también. Haciéndolo dialogar con el presente. Veo que te estás riendo. Sí, no, porque ahora veo el video que tenemos ahora para poner, que es el de un fragmento de una película de Evita, que si querés encontrar a alguien anticasta, Evita. Totalmente. Sobre todo, ¿no? El fragmento que vamos a ver es de la película Eva Perón, publicada en 1996, de Juan Carlos de Sanso y escrita por el Feynman bueno, le dicen algunos. Que bueno, siendo escrita por Feynman, obviamente va a tener un tinte particular para hablar sobre Evita. Veamos primero el fragmento de la película y después seguimos charlando. Joder. Yo no las necesito, ¿está claro? Esos sombreros. Somos enemigas. Así que la próxima vez no van a esperar 3 horas. Van a esperar muchas más. Tanto que ni siquiera van a ser recibidas. De modo que es mejor que no vuelvan. Buenos días. Y si cuando salgan de acá van a andar diciendo por ahí que yo soy una resentida, díganlo nomás. Mi resentimiento es justo y maravilloso, porque me aleja de ustedes y me acerca al pueblo. Vayan a descansar a sus estancias, señoras. Queda disuelta la sociedad de beneficencia. El pueblo no necesita más la limosna oligárquica. Ahora me tiene a mí. Bueno, ahí justamente es un proceso también de los primeros años del primer peronismo, donde se cambia esta lógica de la caridad, ¿no? Y se empieza a hablar de la justicia social, claro, de los derechos de los trabajadores, y se combate a una verdadera casta, que era la sociedad de la beneficencia, claro,
que fue creada por Rivadavia en la década del 20, 1820, mira, eso no sabía. 1823, 24, por ahí. Y a lo largo de la historia argentina siempre las mujeres de la élite argentina, de la oligarquía, se encargaban de proteger o de hacer caridad con las mujeres y con las niñeces, con los niños. Sí. La sociedad de la beneficencia, cuando empieza el primer peronismo, empieza a ser muy cuestionada hasta el momento de ser intervenida, y ya después empieza a aparecer lo que fue todo el trabajo gigantesco de la Fundación Eva Perón. En ese fragmento de la película, se la ve a Evita combatiendo a la sociedad de beneficencia con esta idea de casta, ¿no? Si lo empezamos a hacer dialogar, evidentemente Milei no se refiere a esa casta, a la casta privilegiada que gobernó durante mucho tiempo. ¿Viste el meme de los Simpsons? Como hay castas y hay castas. Claro, yo creo que Milei utiliza el concepto de casta para referirse a un sector particular de los funcionarios públicos o de la burocracia estatal, que son los que responden al peronismo, ¿no? Porque después, hay que ver cómo llega él a ganar las elecciones, ¿no? Cómo llega gracias al apoyo del PRO, ¿no es cierto? Cómo empieza como a tener dentro de su funcionario a Martín Menem, por ejemplo. Si eso no es casta, es como que... Hay algo también ahí de esa idea de casta que es como perseguir a la política, ¿no? Como es un discurso antipolítica, de creer que por alguien que tenga un sueldo trabajando en política ya directamente es un delincuente. Sí. Como la idea de que esconde eso, que si no, solamente la política la puede hacer el que tiene plata. Porque para estar ahí tenés que, si no cobrás, entonces es una actividad de privilegio. Sí, yo creo que no hay que, no hay que dejar de decir tampoco que obviamente la corrupción es una cuestión como endémica de América Latina, ¿no? Digo, la corrupción es algo que impregna también nuestra manera de entender la política. Pero que dentro de ese concepto de casta se busca como un desprestigio de la actividad política, y eso lleva también a como a una crisis de participación popular, digamos, o de descreimiento de la gente en los sistemas democráticos. Eso ya lo decía Cristina hacía un tiempo. Entonces, si la gente empieza a descreer del sistema, no ya de la gente o de los funcionarios, sino del sistema, ese sistema va a quedar en las mismas manos en las que ha estado siempre, que son como las manos de unos pocos, ¿no? Entonces, al hablar de casta para referirse a todos los funcionarios públicos que tienen como una cierta inclinación, también, se busca como limpiar y que las cosas vuelvan a las manos de la oligarquía, creo yo. Que es un ejemplo concreto de lo que acabamos de ver, ese fragmento de la película, que justamente, una actividad que estaba relegada solamente a mujeres de la oligarquía argentina, empezó a ser manejada por el Estado, y obviamente la Fundación Eva Perón tenía todo un aparato burócrata, pero que benefició a las grandes mayorías. Sí, desde todo el peronismo se busca esta cuestión de la justicia social y de la redistribución a partir de un Estado benefactor, ¿no es cierto? Que acá empieza a ser los primeros pasos, ¿no? De lo que sería el estado de bienestar. Claro, sí, totalmente. Se amplía, digamos, la función del Estado dentro de la economía y a partir de todas estas políticas de redistribución de distintas maneras, ¿no? Como, por ejemplo, lo que son las leyes laborales, lo que son los planes de turismo nacional, los planes de acceso a distintos bienes sociales que no son necesariamente como el salario, que también se trabajó, sino también la educación, la vivienda, la idea de que la gente pueda acceder también a cosas que no son de necesidad básica, ¿no? Que es un poco lo que se ha ido construyendo después, como que, Milei ahora viene con esta idea de ahora tienen que pagar la fiesta, ¿no? Como que yo creo que lo que eso esconde es un poco, si vos pensaste que podías irte de vacaciones a Mar del Plata, o si pensaste que porque eras laburante podías tener derecho, eso quizás en la mente de Milei a la gente no le corresponde, entonces ahora hay como que un poco una lógica de castigo, ¿no? Y en esta idea que vos recién mencionabas también un poco al hablar de la casta, Milei ahora tiene un desafío, y todo su gobierno, de ver si realmente el problema estructural del país es esa casta política, si toda la causa de los males está ahí, y también algo que por el momento no se ve es una presencia concreta de lo que no sería casta en el Estado.
sea, justamente vos estabas diciendo Martín Menem, o claro. Hay unos nombres que justamente no son anticasta, por así decirlo. No, para nada, son lo más castero que existe, ¿viste? Como que dale, boludo. Claro. En este sentido tenemos otro fragmento de Perón. Ahora escuchemos el fragmento de Perón hablando sobre la participación popular en el primer gobierno peronista, en esta idea de cómo combatir esa supuesta casta de la que habla Milei. Toda la representación popular del justicialismo estaba representada por 1/3 de diputados y senadores de origen obrero, dirigentes obreros, 1/3 de políticos y 1/3 de mujeres. Y bueno, el ministro de Trabajo fue siempre un obrero. ¿Por qué? Porque antes había sido siempre un patrón. Y cuando se quejaban los patrones, yo siempre les decía lo mismo: deje que haya un ministro obrero, porque durante 1 siglo y medio han sido patrones, pero en el ministerio político era un dirigente obrero porque se le quería dar al gobierno el acento obrero que debía de tener. Y en el Ministerio de Trabajo porque era el hombre que discernía la justicia sobre el trabajo y dirigía toda la actividad de la organización sindical. Bueno, un poco más calmo y con un poco más de claridad, Perón habla quizás con una idea de anticasta, ¿no? De que realmente el pueblo participe en las decisiones del gobierno, en este caso del primer gobierno peronista, y tampoco es zaraza. Hay datos históricos que lo comprueban. El primer ministro de Trabajo peronista es José María Freire, que fue un trabajador de la industria del vidrio, y también estaba vinculado al sindicalismo, pero era concreta la participación de los obreros en la toma de decisión, a diferencia de esta idea de Milei de combatir a la casta con la casta. Con la casta, claro, es como raro, ¿viste? Claro. Sí, en realidad Perón va a tener muchos de sus... Él va a tener como una segunda línea, por así decir, de liderazgo que estaba siempre compuesta por estos personajes, ¿no? Del sindicalismo, de las uniones obreras, y bueno, en este caso, como yo creo que es muy claro lo que dice él sobre tener un obrero a cargo del Ministerio de Trabajo, ¿no? Como decir, bueno, démosle una idiosincrasia obrera al gobierno. Él también tenía una personalidad fuerte en esto, creo, ¿no? Sí, la participación fue concreta, la participación popular. También mencionaba, bueno, lo del 17 de octubre como el hito fundacional, y después también en medidas concretas de gobierno y en los órganos de gobierno con la presencia popular. Más allá de todas estas reflexiones con el presente y de cosas más generales, en concreto ese primer gobierno peronista empieza a modificar la estructura del país, también el modelo económico, y empieza a tener lo que es el primer plan quinquenal, ¿no? Sí, se empieza a dar como, bueno, volviendo un poco a esto del GO, del interés por la industrialización, se empieza a plantear esta idea de industrialización por sustitución de importaciones, en la cual se busca como darle un impulso a la industrialización para que no tengamos que todo el tiempo estar importando cosas que podíamos producir acá, ¿no es cierto? Entonces, para eso lo que hace Perón es crear el IAPI. Que no sé si has visto los memes del Imperio Romano. Cuando pensás en el Imperio Romano. Sí, cuando pensás en el Imperio Romano. ¿Cuántas veces al día? Bueno, pero un poco, yo creo que mi Imperio Romano es el IAPI a veces. El IAPI, que era el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que era básicamente un órgano de centralización de la economía del gobierno peronista, que era como un intermediario entre la oligarquía del campo, claro, gracias, no me salía la palabra. Y los mercados internacionales. Entonces, ¿qué hacía el IAPI? Se encargaba de centralizar la compra de toda la producción del campo a todos estos productores, ¿no es cierto? Y era el mismo gobierno el que vendía toda esta producción hacia los mercados internacionales. Con esto se obtenían muchos beneficios. Primero, se desacoplaba un poco los precios internos con respecto a los precios externos, que es lo que pasa siempre, ¿no es cierto? Porque ponía el precio de la compra era el gobierno nacional. Y después, todo ese valor agregado que ganaba el gobierno de la venta a los mercados internacionales era el dinero que se podía utilizar después para distribuir, por ejemplo, en los planes de educación, en los planes de turismo, en las vacaciones pagas, en los derechos laborales, ¿no es cierto? Que yo creo que ese fue como un acierto de este primer gobierno de Perón. Empieza a tener una idea y después obviamente para poner ese dinero también en los planes de industrialización, claro, ¿no? Para
bueno, para fomentar las fábricas, la industria, las maquinarias. Sí, quizás ahí el rasgo más característico de toda esta etapa es la planificación de la economía, ¿no? Claro. Que quizás eso en el tiempo se fue perdiendo absolutamente en la historia argentina reciente. Se fue perdiendo y eso quizás sí podemos decir que es un rasgo que Perón toma del socialismo, ¿no? El tema de la planificación. Más allá de que seguía existiendo la propiedad... El tema puntualmente del plan quinquenal es algo que viene de ahí. Sí, es un tema que viene como de la manera socialista, pero que no implica la no existencia de la propiedad privada de los medios de producción, digamos, sino un tema en el cual el Estado Nacional adquiere un rol de planificador y de centralizador, quizás podríamos decir. Pero sí. Escuchemos cómo explicaba Perón a estos primeros pasos de la economía peronista y el surgimiento del primer plan quinquenal. Fíjense ustedes cómo nos robarían que con los 1.000 millones de servicios financieros que hubiéramos tenido que pagar el año 46 y parte de los del 47 nosotros pusimos las finanzas al día. Compramos todos los servicios, los pagamos, no hubo problema, hicimos la marina mercante y entonces nos fue posible formar una gran masa de inversión mediante la cual lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Bueno, de todas las cosas que se pueden decir de Perón, no se puede negar que era carismático el tipo, ¿no? Tremendo. Ahora, vos volviendo al principio, imagínate que lo tenés en profesor de historia Perón, boludo. Es caer a la escuela y es... Hola, soy Perón, les voy a enseñar historia. Te dan ganas de sentarte a escuchar y que hable nomás. Sí, digamos, no por nada él construyó esta relación con las masas, ¿no? Digo, su manera de explicar y exponer las cosas. ¿Viste cuando te dicen que si te están queriendo explicar la economía muy compleja porque te están cagando? Porque te están cagando. ¿Vos viste lo que dijo Milei el otro día sobre el premio Nobel? Sí. Y lo que fue el discurso de Milei en el Luna Park que estuvo. Sí. Hay partes del discurso de Milei que hace unos enredos teóricos que Tremendo. son inentendibles. Y bueno... vos venís de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Ciencias Políticas también, se suele hablar en terminología rara, compleja, sí. que es difícil de entender, ¿no? Esta carga académica. Bueno, y hay una cuestión de gueto académico ahí también con la cual yo no estoy tan de acuerdo. Pero ahí viste la simpleza que tiene Perón para explicar las cosas. Ahí estaba explicando lo que sería la puesta en marcha del primer plan quinquenal de ese primer gobierno peronista, que después se le va a empezar a complicar un poco la economía después cuando arranca la segunda etapa peronista. Aumenta la inflación, tiene 2 sequías, ahí se empieza a picar, aparece el segundo plan quinquenal y ya después básicamente no lo dejan gobernar porque le hacen un golpe de estado. Claro, en general se dice que según Johnny Viale, en ese golpe de estado bajaron a quién fue, a Frondizi en el 55. Ah, ¿tiró esa? ¿No sabías? No tenía. Tremendo, tiró que en el 55 bajaron a Frondizi. No lo tenía. En general se dice que el primer plan quinquenal fue una industrialización más liviana, en general de industrias que no son las industrias más pesadas, como lo que son en general la siderúrgica, la metalúrgica, y que el segundo plan quinquenal ya sí buscó poner en marcha las industrias más pesadas. Pero es verdad que la situación cambió mucho como en el contexto internacional. También Perón, al no querer alinearse con el liderazgo de los Estados Unidos, más allá de que él en general se acercó un poco a los Estados Unidos, pero no cortó relaciones con la Unión Soviética. Eso hizo que también la relación fuera tensa, y se sabe que si la relación es tensa con los Estados Unidos puede tener eso como ciertas complicaciones en la política internacional. Y además también empezaron como conflictos internos que tenían que ver con la manera más personalista de hacer política de Perón. Los gobiernos peronistas tuvieron también ciertos rasgos como más duros, ¿no? A la hora de manejarse en la parte interna. Y bueno, entonces, sumado a la inflación y eso, va a hacer que esta situación se empiece como a complicar un poco, pero que igual tampoco era totalmente mala, ¿no? Le empieza a encontrar la vuelta. De hecho, sí, totalmente. Tienen que sacar con un golpe de estado, que básicamente se recuerda, el bombardeo a la plaza, ¿no? El bombardeo a la plaza.
Sí, que es, quiero decir, como sacando el golpe del 76, uno de los acontecimientos más terribles que hemos tenido en nuestra historia. Sí. Y que del cual casi no se habla, ¿no? Como que se habla poco. Está bastante invisibilizado, la verdad que sí. Vos que das historia en las escuelas no es un tema que aparezca muy frecuente. Cuando se habla de peronismo. Claro, cuando se habla de peronismo, pero no es una fecha que tenga como una presencia más allá, ¿no? De decir, bueno, Perón lo bajaron con un golpe de Estado y listo. Y si nos olvidamos de... Nada, que el ejército bombardeó la Plaza de Mayo, boludo. No sé, me resulta muy tremendo. Sí, creo que es uno de los pocos casos, no sé si el único a nivel mundial, de que el ejército bombardee su propia población, ¿no? Sí, exacto. Bueno, me quedó en la cabeza esto que hablabas del vínculo con Estados Unidos. Quizás en el primer gobierno es como más confrontativo, porque encima viene el embajador estadounidense a Argentina y se pone con la Unión Democrática. Y se pone pero eso antes, vos sí te referías a Braden. Claro, no, sí, pero digo que como también en el tiempo va siendo cada vez más pragmático con esas cosas, Perón, y que justamente quizás lo que hablábamos más temprano es lo de la tercera posición. Si bien no es ni una cosa ni la otra, tampoco es cerrarse, ¿no? Totalmente, al mundo, sí. Porque después en el segundo plan quinquenal sí empieza a desarrollar otro tipo de política exterior y sobre todo para poder concretar esa industrialización necesitaba de los fierros de Estados Unidos, de la Unión Soviética, y ahí empieza también a negociar y quizás también lo empiezan a correr un poco por izquierda. Sí, que en realidad, bueno, lo que vos decís es, digamos, la tercera posición no es ni uno ni lo otro, pero tampoco es nada de uno ni nada del otro, ¿no? Es como, claro, es como decir, bueno, ver qué podemos adaptar de cada uno de los modelos, ver qué nos sirve y construir a partir de la realidad nacional desde lo que nos sirva de cada uno de los modelos, ¿no? Pero sí, él yo creo que fue muy hábil a la hora de construir las relaciones con ambos bloques y de intentar construir una posición de soberanía, desde decir, bueno, con vos me sirve tratar esto, con vos me sirve tratar esto otro, y así se va construyendo la tercera posición. Bueno, realmente el primer gobierno peronista es un tema súper amplio, súper complejo, que tiene un montón de vertientes para analizar, desde lo cultural, desde lo político, de lo económico, de la historia. Totalmente. Y encima, hoy, en esta tarde, somos dos. Nada más. Fanyu, volvé, no te enojes con nosotros. Imagínate si hubiéramos sido tres. ¿Estará en otro programa, Fanyana? Puede ser. Te propongo que lo sigamos charlando en las próximas tardes de la Plaza Victoria. Seguramente volverá a salir. Y porque aparte queda inconcluso, ¿no? Hemos recién empezado a hablar lo que sería el primer gobierno peronista, también se lo puede agarrar la segunda etapa, la tercera. Sí, pero también es un tema muy amplio, ¿no? Como que la gente nos tiró un tema así que era como que amplio, digamos. Súper amplio, y ni hablar de que pues también quedó esa frase pendiente que son los 70 años de peronismo y bueno... ¿cuánto tiempo gobernó Perón, boludo? ¿Cuánto tiempo? 70 años gobernó. Que derivaron después todos los otros gobiernos que gobernaron reconociéndose como peronistas. Sí, así que... Martín Arrojo, mi nombre. Lautaro Golpe, el mío. Lautaro Golpe a mi derecha, Agustina Górez en la operación técnica. Nos vemos la tarde que viene. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a que nos sigan en las redes sociales. Y a que estén en contacto, sobre todo, así construimos, ¿no? Este ida y vuelta en la plaza. Dale, nos vemos la próxima. Muchas gracias, chau.